De darte la bienvenida a tu programa Libertad Sin Límites, este momento junto al Pastor Flores para reflexionar a la luz de la Biblia, para meditar sobre temas importantes y significativos. Bienvenidos a todos los amigos que se conectan a través de la señal de TV Nuevo Tiempo y en nuestras redes sociales también. Nos encuentras en facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Recordarte que estamos también en Instagram @Libertad Sin Límites. Antes de introducirnos ya al tema de hoy, queremos recordarte e invitarte a que entres en contacto con nosotros para recibir este material que está apareciendo en pantalla. Tú tal vez que quieres estudiar y profundizar en los temas de la Biblia, puedes recibir de forma gratuita este lindo material que está apareciendo allí en tu pantalla a través del contacto que también puedes tomar nota allí. La violencia, otro de los temas que junto al pastor Joel Flores estaremos tocando, y para introducirnos ya quiero invitarte a acompañar las siguientes imágenes en este video. La violencia, qué tema el de hoy, ¿verdad? Y ya estamos con el pastor Joel Flores, quien nos va seguramente a ayudarnos a entender y profundizar sobre este tema importante. ¿Cómo estás, Joel? Sin duda, Carola, qué bueno es estar un programa más aquí juntos y acompañados como siempre, de nuestros amigos que están allí sintonizando, viendo este programa. Un grande abrazo, nuestro cariño para ti. Qué bueno es que puedas estar ahora viendo este programa, ya sea por la TV Nuevo Tiempo, por una red social, por YouTube. Siéntete abrazado por nosotros, eres parte de esta familia. Cada semana te traemos alguna noticia que sin duda algunas de ellas nos incomodan, otras nos preocupan. Y el tema de hoy tiene que ver con el día a día, lo cual nosotros estamos enfrentando, Carola. Violencia fuera de casa o dentro de casa. Es así. Y la verdad, estamos en una guerra constante. Y eso es preocupante. Así es. Preocupante, tú has dicho bien, y preocupantes son los números y las estadísticas que quiero compartir ahora en relación a este tema. Tú sabías que la violencia es uno de los principales motivos, una de las principales causas de muerte en la población. Estamos hablando en edades entre los 15 y los 44 años y es responsable, Joel, del 14% de las defunciones entre una población masculina del 17% y entre el 7% la femenina. Y se estima que por día, y este dato sí que es alarmante, 1.424 personas mueren en actos de homicidio, directamente relacionados con homicidio. O sea, estamos hablando de casi una persona por minuto que pierde la vida. Por día. En un día, una persona por minuto. Así es. Y aproximadamente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida cada 40 segundos. 40 segundos. Otro dato también alarmante, 1,6 millones de personas pierden la vida cada año por actos violentos, lo que se traduce más de 199.000, y mira lo que te voy a decir, entre 10 años y 29 años, y unos 57.000 niños entre 0 y 4 años de edad son asesinados en este mismo periodo. ¿Sabes qué cosa es lo que me preocupa? Más allá de números, hay personas, hay historias. Niños sufriendo violencia y también niños incluso involucrados en actos de violencia. Exacto. Entonces, cada vez nosotros esto vemos que está empeorando, Carola. Si nosotros allí colocamos los datos estadísticos de hace una década atrás o 2 décadas atrás, parece que esto estaba más controlado. Sí. Pero ahora esto está saliendo fuera de control, a pesar de que hay leyes rígidas, a pesar de que hay justicia y a pesar de todos los métodos y medios de seguridad que se coloquen, uno no está seguro en ningún lugar. Yo no sé si tú recuerdas, recientemente, bueno, en este año aconteció de que aquí en Sao Paulo, en una escuela, hubo sí, por supuesto, un tiroteo. Mortanza. Es decir, no estás seguro ni en casa, ni en la escuela, ni en la iglesia. Recuerda los atentados. Diferentes iglesias, la gente iba para adorar a Dios y allí encontraba la muerte. Es decir, no hay manera de poder controlar todo esto. Una de las cosas que a mí realmente no me preocupa, pero sí entre alarma y esperanza en mi corazón, es que
antes de que venga el diluvio, dice que la tierra estaba llena de violencia y la violencia llegó a su límite. Entonces nosotros hoy estamos viviendo en ese tiempo donde hay cada vez más violencia y parece que el ser humano ya no tiene más dominio. En lugar de tener control sobre sí mismo, Satanás está tomando control de la persona. Imagínate una persona por minuto morir por un acto de violencia, los seres humanos matándonos entre nosotros. Y como tú dices, ¿no? O sea, ya niños, son muchos niños que en estas situaciones protagonizan estos actos. Exacto, exacto. Pandillas a partir de los 9, 10, 11 años. ¿Están involucrados en qué? Esos niños deben estar aprendiendo y deben estar soñando con un futuro. Imagínate hasta dónde hemos llegado. Tremendo. Carola, datos asustadores, sin embargo, la Biblia ya nos decía sobre lo que acontecería en este tiempo del fin. Gracias allí por traernos allí esa nota y también gracias a la producción allí por traernos esos datos estadísticos y vamos a abrir la Biblia para encontrar si hay solución o no hay. Vamos a ver eso en este programa. Esperemos que sí. Te escuchamos. Gracias allí. ¿Y cuál es la respuesta ante eso? ¿Cuál es la salida? El problema ya está, no vamos a dar vuelta al problema. El problema es que estamos en un mundo lleno de violencia por todo lado, tú no estás seguro en ningún lado. El asunto es cómo se soluciona. Y si nosotros pensamos en que necesitamos mayor educación, tú puedes ver de que están haciéndose todos los esfuerzos para que la educación pueda ser mejor. Sin embargo, no para la violencia. Sin embargo, hay un asunto que llama mucho mi atención. Y hoy quiero que tú prestes atención porque la Biblia ya hablaba de todo lo que nosotros estamos viviendo hace 2000 años atrás. Aproximadamente 2000 años atrás. Hubo un apóstol llamado Pablo que escribió a Timoteo. Escribió 2 cartas. Y es interesante que en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, versículo 2, 3 y 4, dice así. Presta atención. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hemos hablado mucho acerca de este texto. Una vez más, permíteme leerte por qué este tiempo es peligroso. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Presta atención. Característica de nuestra sociedad. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Ya pierden la sensibilidad. Ya no más hay amor. Entonces, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, etc. Es decir, está describiendo lo que hoy estamos viviendo en nuestro día a día. Crueldad, frialdad, indiferencia, ingratitud, maldad. Hay un descontrol completo. Parece que el ser humano se ha entregado por completo a sus propias pasiones, a sus propios caprichos, a sus propios intereses. Y por conseguir hay violencia por todo lado. Mas hoy quiero hablarte de aquella violencia que poco se habla, de aquella que ocurre dentro de las 4 paredes, de aquella que solamente tú conoces, nadie más. Porque cuando sales de la puerta de la casa sonríes para todo el mundo y finges que todo está bien. Y te colocas una máscara de acero, finges una sonrisa
y a todos dices, estoy bien, mas solo tú sabes lo que acontece dentro de esas 4 paredes. Hace algún tiempo yo visité un matrimonio, una pareja. Ella era cristiana, el marido de esta mujer no era cristiano. Y sabes, cuando yo llegué, yo sentí pena y lástima de la escena que yo vi. El marido ya no estaba, sin embargo, la cara, el rostro de ella estaba casi desfigurada. Estaba llena de moretones. Y ella con lágrimas decía, sabe, pastor, esta es mi vida desde hace 15 años. Mi vida es un infierno. Y yo le pregunté, y durante esos 15 años, ¿qué cosa hiciste para poder cambiar esta situación? Nada, absolutamente nada. Al contrario, me decía, yo vivo amenazada. Y la amenaza es que el momento que yo denuncie o diga algo a una persona pidiendo ayuda, yo voy a salir de casa. Y pastor, yo no tengo a dónde ir. Mi familia está lejos, porque eso es lo que hacen las personas agresoras, ¿verdad? Alejarlos de la familia, romper todo círculo para que no tengan ningún tipo de apoyo. Entonces, esta mujer, 15 años vivía en ese infierno. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo peor? Es que las personas que conocían a este hombre pensaban que este era el hombre perfecto, porque con la gente era bondadoso, era bueno, mas nadie conocía cuando ya no controlaba más sus impulsos y empezaba a pegar y a lastimar a esta pobre mujer. Y esta es la situación de miles de hogares. Ahora, ¿por qué viene aquí todo el peligro y por qué no hay manera de parar la violencia? Porque si la violencia es permitida dentro del hogar, si no hay nadie quien pueda controlar esto, entonces también fuera del hogar, ¿cómo va a ser controlada? Esto es totalmente imposible. Ahora, la Biblia dice que en los tiempos finales habrán tiempos peligrosos. Y fíjate hasta dónde llegó a degradarse el ser humano. Tú y yo somos creación de Dios. Tú eres mi hermano, porque pertenecemos a un solo Padre. Y si eres un cristiano, no importa la denominación, juntos decimos Padre Nuestro. Y si decimos Padre Nuestro, quiere decir que tenemos el mismo Padre. Y ese Padre es Dios. Y somos creados imagen y semejanza de Dios. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Cuando tú violentas a alguien, cuando tú golpeas a alguien, tú estás atentando contra la imagen y la voluntad de Dios. Mucho más si tú estás agrediendo a tu esposa o a tu esposo. Porque aquí ahora estamos en una sociedad donde ya no se sabe quién agrede más. Es verdad que las mujeres son la mayor cantidad de víctimas, más también hay mujeres que agreden al esposo. Hoy vamos a hablar de tipos de violencia, por ejemplo. No solamente existe la violencia física, también existe la violencia psicológica. Aquellos chantajes, aquellas amenazas, también es considerado un tipo de violencia. Ahora, préstame atención acá. Cuando en un matrimonio 2 personas se juntan, la palabra de Dios dice que los 2 llegan a ser una sola carne. Entonces, cuando tú lastimas a tu cónyuge, cuando tú lastimas a tu esposa o a tu esposo, tú te estás hiriendo a ti mismo. ¿Estás comprendiendo eso? Estás yendo contra ti mismo. Y eso significa que tú ya tienes un problema serio en tu vida y tú no te estás dando cuenta de eso. Y ya te dije, cuando hablamos de violencia, no hablemos solamente de la agresión física. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hogar no tiene problemas? Si yo digo, levante la mano, el hogar que nunca tiene problemas, ese hogar está mintiendo. Todos pasamos por crisis. Todos pasamos por dificultades. Todos en algún momento estamos a punto de perder el control. Hay momentos de ira, dime sí o no. No me digas que no. Somos así los seres humanos. El asunto es ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Cuál es el mecanismo que nosotros usamos para resolver los problemas? Entonces, allí viene el marido. Cuando no tiene más argumentos, él empieza a imponer con la fuerza. Escúchame bien, Dios te ha dado buenos brazos, no para pegar, sino para proteger, para cuidar. ¿Me estás entendiendo? Dios no te ha dado los brazos para poder lastimar a una persona. Te ha dado para acariciar, para ayudar, para proteger. Esa es la función. Ahora, por otro lado, vemos el tipo de violencia psicológica, por ejemplo. Mira, dice que de 4 matrimonios, por lo menos hay 1 que sufre violencia física, de 4, 1, y de 4, 2 violencia verbal o psicológica.
Las palabras hieren, destruyen. Y ojo, si tú no has aprendido a controlar tu lengua, a controlar tus palabras, toda la vida vas a ser un infeliz, porque vas a llevar una amargura por dentro. ¿Tú te imaginas dormir con la persona a quien tú hieres todos los días y estás durmiendo con esa persona y así dices que amas a esa persona? ¿Tú te imaginas la culpa? El ser humano tiene, pero el ser humano empieza a convivir y empieza a acostumbrarse con eso. Ahora, viene la pregunta, y la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas por la cual una persona se hace un agresor, un violento? Ya te dije, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. El asunto es cuando tú pierdes el dominio, pierdes el control y empiezas a agredir, empiezas a solucionar los problemas usando la violencia, ya sea física o ya sea psicológica. ¿Cuáles son las causas? Hay diversas causas. Yo te voy a mostrar por lo menos un par aquí. La primera causa se piensa que es la educación rígida que recibiste en el hogar. Tú te criaste en un hogar donde solamente había grito, había reglas, etcétera, etcétera. Esa rigidez te hizo que tú puedas ser una persona agresiva. Otra razón. La segunda razón es que tú tomaste un ejemplo de los padres. Tú piensas que el matrimonio es así, que las cosas se resuelven a gritos, a agresiones y a violencia. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendiste? Lo aprendiste en casa. Tú piensas que eso es normal y tú tomaste ese modelo. Es más, cuando tú eras niño tenías miedo al papá cuando llegaba violento. Y tú decías, yo nunca voy a ser así, pero hoy tú estás repitiendo la historia. Acontece que tú tomaste el modelo de casa y hoy estás repitiendo la historia. Y si te das cuenta, tus hijos no te aman. Lo que te tienen es miedo. ¿Tú crees que eso es amor? No. Y si tú continúas así, tú vas a terminar solo en la vida. Escúchame bien. Vas a terminar totalmente solo en la vida. Y es más, dejando marcas y heridas profundas en el corazón de toda tu familia. Querido, y esto es terrible. Entonces, mira, es el momento de poder quebrar, de poder romper con aquel ciclo, de violencia. Entonces voy a hablar para ti, primero que eres agresor y luego para ti que eres víctima. Si eres el agresor, número uno, tú tienes que reconocer que tienes un problema. ¿Me estás entendiendo, Francisco? Tienes que reconocer, porque si tú no reconoces que tienes un problema, tú nunca vas a pedir ayuda. ¿Quién va al médico? Aquel que reconoce que está enfermo. Entonces, en tu vida hay heridas que cerrar. En tu pasado hay una historia triste. ¿Por qué? Porque tú creciste en ese ambiente y tú estás repitiendo esa historia. Pero si tú reconoces que necesitas cambiar, entonces ya está el primer paso para la solución. Pero tú dices, no, pastor. Pedro, escúchame aquí. Tú ya muchas veces dijiste, esta es la última vez, pero la próxima vez nuevamente pierdes el control y empiezas a practicar la violencia. Es que has intentado cambiar con tus propias fuerzas. ¿Correcto? Y mira, tú tienes problemas muy serios. ¿Cuál es el primer problema? Tú tienes un problema de baja autoestima. Entonces, lo que te hace sentir fuerte, poderoso, lo que te hace sentir bien, ¿qué cosa es? Herir a una persona. Eso te hace sentir, eso te infla. ¿Me entiendes? Pero tienes un problema serio. Un problema serio. Otra cosa. Si tú eres la víctima y tú estás allí solamente aguantando todo y dices, bueno, Dios ha permitido que yo viva esta vida. No, querida o querido. Dios no permite. Dios es verdad. Dios no puede hacer nada si tú no eliges bien o Dios no puede intervenir en tus elecciones. Pero no es el plan de Dios que tú puedas continuar así.
No es el plan de Dios. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, es probable que tú tengas sentimiento de culpa, es probable que tú tengas vergüenza y tengas miedo de hablar. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo, ya que vives una amenaza, ya te amenazaron, ¿verdad? No tienes un apoyo, no tienes un círculo de amigos o de familia, nadie conoce tu asunto y tú estás prolongando el sufrimiento en la vida. Escúchame bien ahora entonces lo que te voy a decir. Es momento de parar con eso. Pastor, ¿y cómo paro con esto? Es momento de hablar. Es momento de pedir ayuda. Yo te invito incluso a visitar una iglesia adventista. Y aquí no estamos para poder pelear, pero sí para brindar ayuda a aquellos que lo necesitan. Queremos orar por ti, queremos ayudarte. Y préstame atención ahora a lo que te voy a decir. Esa es la mejor manera de amar a una persona violenta, para que a través de la justicia pueda reconocer que él tiene un problema. Entonces, si tú eres el agresor, no te estoy condenando. Lo que te estoy diciendo es que tienes que abrir los ojos. ¿Correcto? Tienes que abrir los ojos y tienes que saber que necesitas ayuda. Y esa ayuda lo vas a encontrar solamente en Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver Dios con mi problema? Préstame atención. Mira, el libro de Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 4, encontramos una declaración interesante. Versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Presta atención. El problema es más serio de lo que imaginamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no es de vuestras pasiones? ¿Acaso el problema no está dentro? El problema no está en tus labios, que hablas palabras, insultos. No, el problema está en el corazón. Versículo 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 9, arrepiéntete. Dice así: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero si te humillas delante del Señor, Él te exaltará. Pide ayuda a Dios. Busca ayuda profesional si es necesario, pero aférrate a Dios. Otra cosa. Cuando yo voy al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, presta atención. Es un texto muy fuerte, pero muy lindo para poder reaccionar. Dice así: no andéis en los deseos de la carne. Cuando habla de los deseos de la carne, está hablando de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Versículo 19 dice: ¿y cuáles son las obras de la carne? Y aquí empieza a colocar una lista. Por ejemplo, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y a partir de ahora empieza a hablar de la violencia. Fíjate aquí: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Una lista para poder hablar de diferentes tipos de violencia. Ah, qué interesante. Entonces, pastor, tú puedes decir: esa es mi naturaleza. Yo soy así, correcto. Todos somos egoístas. Todos venimos con una naturaleza manchada y contaminada por el pecado. Pastor, ¿cuál es la solución? Ahora, lo peor de todo esto, dice el versículo